Yo soy de Florida, Vicente López, y la escuela secundaria a la que asistí era el Nacional y Comercial de Vicente López, una escuela secundaria pública, con un muy buen nivel educativo además, no solamente estaba en el barrio, sino que tenía un muy buen nivel educativo, y una escuela con un nivel de politización importante también. Yo ingresé en el año 73, que fue el año de las grandes tomas, hubo toda una ola de tomas de escuela, llegaba la democracia y también la necesidad de producir transformaciones en las instituciones. Un poco eso yo lo miré, yo recién ingresaba a la escuela, así que veía, no tuve una participación activa, más bien estaba como observadora de lo que se iba produciendo en la escuela. Aparece el centro de estudiantes, participo en el centro de estudiantes. La escuela empezó a crecer en un nivel de violencia durante el año 74, hubo alumnos de derecha que iban armados y entonces esto se utilizó como una excusa, un argumento para disolver el centro de estudiantes. A partir entonces del 75 la actividad legal desaparece en la escuela. Y en el año 76 yo ingreso a cuarto año. A los pocos días del golpe se produce el asesinato de un compañero de mi división que se llamaba Gerardo Sarzón, que es secuestrado de su casa una noche junto a su hermana. Él tenía 16 años, la hermana 18. Son acribillados a balazos y se los encuentra al día siguiente. Esto motivó la mañana, o sea, posterior a esa muerte, a esos homicidios, mi amiga y compañera de banco, llamada Leticia Beraldi, nosotras compartíamos a través de los años, nos íbamos sentando juntas. La mamá llega esa mañana temprano y la saca de la escuela. Lo que nos dicen en ese momento es que se había enfermado un familiar y tenían que viajar al interior. Bueno, así comienza el exilio interno de Leticia. Las desapariciones del 23 de octubre son una historia institucional, hacen a la memoria de la escuela, del Nacional y Comercial. Y es una historia negada, tapada, o sea, la han sometido a la desaparición también. En el año 79 comienza la reorganización del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología en la clandestinidad. Y allí me sumé. Tomé contactos con algunos compañeros y tuve bastante actividad ahí estaban los compañeros que venían del PC, distintas versiones del trotskismo. Había un par de compañeros peronistas y se trabajó todo lo que se pudo, ¿no? En algún momento yo por circunstancias personales, dejé de militar y en el año 82, luego de la Guerra de Malvinas, yo estaba en un momento personal difícil también. Una compañera con la que había militado en el centro de estudiantes, en la clandestinidad, me la encuentro y me muestra un texto, una declaración de principios de una institución que estaba en su momento fundacional. Yo la encuentro en octubre del 82, en septiembre del 82 hace su aparición pública los 10 puntos fundacionales del Movimiento Solidario de Salud Mental. Yo leo y no tuve dudas de dónde quería estar, ¿no? ¿Por qué? Los 10 puntos nos hablan de un país, caracteriza a un país, habla de las desapariciones, de los asesinatos, del exilio, de la guerra, habla de una concepción de salud vinculada a lo social y la necesidad de recuperación, y termina hablando, porque una de sus patas tenía que ver con la corriente marxista, termina hablando de un país donde ya no haya una sociedad, donde ya no haya ni explotadores y explotados. Nosotros, por otro lado, producto de las actividades y de encuentros que íbamos generando con otros equipos de otros países, tomamos contacto con los compañeros de Chile y
Y entonces se pudo armar, a principios de los 90, se pudo desarrollar una investigación internacional que tuvo 4 patas, digamos. Se llevó a cabo sobre población adolescente en Chile y en Argentina, y sobre población infantil en Guatemala y El Salvador. En El Salvador, la acción estuvo en manos de los discípulos, estuvo en manos de la facultad, de la Simeón Caña, de la Católica y de discípulos de Ignacio. Y en Argentina el pie fuimos nosotros. Desarrollamos conjuntamente las herramientas de recolección de datos. La idea era investigar los efectos de la violencia en población infanto-juvenil. Entonces, desarrollamos conjuntamente herramientas que cada uno adaptó a sus realidades, por ejemplo, tratando de relevar información sobre lo traumático, elegimos trabajar con unas fotografías. En las fotografías eran fotografías familiares donde faltaba un miembro. ¿Cómo se buscó recrear la ausencia? Por ejemplo, en el caso argentino era una mesa familiar con una silla vacía. Pero, por ejemplo, en Guatemala, con población rural, la foto faltaba al padre, pero la foto era una escena rural. ¿Se entiende? Entonces, estas las adaptaciones, pero la herramienta tenía esto en común. Una de las cosas que no he hablado, pero que es fundamental en el trabajo que nosotros hemos hecho, de hecho, y los equipos de otros organismos también, en esto creo que es igual, es que nosotros éramos confiables. Y éramos confiables porque los familiares que llegaban, las víctimas que llegaban a nosotros, sabíamos dónde estábamos parados. Nosotros éramos parte del movimiento de derechos humanos. No es que éramos amigos, no es que no íbamos a cumplir con nuestra tarea profesional, pero éramos personas ante quienes se podía hablar de algunas cosas sabiendo que los íbamos a entender. Y jamás diríamos, algo habrá hecho. Como familiar y militante de derechos humanos, yo sigo trabajando profesionalmente también por el juicio y castigo a todos los culpables. Mis banderas de hace 40 años son mis banderas de hoy. Cárcel común y efectiva para todos, juicio y castigo para todos los culpables. Sé que esto tiene estas dificultades y aunque no podamos, o se dificulte o se imposibilite, yo quiero decir que nosotros ya ganamos. Nosotros ya le ganamos a la impunidad. Puede haber muchos que queden impunes. En términos históricos, nosotros le ganamos a la impunidad. Este es el segundo genocidio que se produce en nuestro país. Es la primera vez que nosotros podemos decir que hay genocidas condenados, que hay genocidas presos, que algunos han cumplido condena. Más allá de que peleemos contra las domiciliarias, la historia dice que hay culpables y que son culpables porque han cometido crímenes y esos crímenes son los peores crímenes que se pueden cometer contra la humanidad. Y eso es lo que quedará escrito en los libros de historia. Y ese es un triunfo del movimiento de derechos humanos de este país.